En esta parte final de la clase estamos analizando dos guerras civiles muy importantes también en el siglo XIX. Inicialmente la guerra de revolución de medio siglo de 1851 y por último la guerra de 1854 en la que el general Melo le da un golpe de estado al ya mencionado general Obando. Y acá vamos a comparar lo dicho en el programa de 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano con lo que dice aquí Antonio Caballero. Llama la atención que en este aspecto Antonio Caballero dedica más líneas a esta época porque no solamente habla de esta guerra civil, sino que también habla en un solo capítulo de Tomás Cipriano de Mosquera y también habla con detalle de cómo nacen los dos partidos tradicionales en Colombia, el conservador y el liberal. Miren lo que dice acá de la guerra y la resume también en dos párrafos, algo bastante impresionante, pues que en el programa radial se invierten más o menos 13 minutos, lo que sería más o menos 13 páginas, y aquí él también lo maneja de manera muy sintética. Dice lo siguiente: la segunda guerra importante fue la de 1851. El gobierno liberal de José Hilario López llevó a cabo la largamente prometida abolición de la esclavitud y se alzaron enfurecidos los terratenientes esclavistas. Los encabezaba en lo político el jefe conservador y antiguo conspirador septembrino Mariano Ospina Rodríguez y en lo militar el poeta romántico Julio Arboleda. Fueron derrotados por las fuerzas del gobierno. A continuación, 3 años más tarde, en 1854, un confuso episodio del que hablaré unas páginas más adelante, la breve dictadura populista del general Melo en Bogotá, aplastada de nuevo por los generales de turno, Herrán y Mosquera. Luego, la guerra magna que duró del 59 al 62, los abusos electorales del gobierno conservador de Mariano Ospina Rodríguez causaron el levantamiento de Mosquera en el Cauca, seguido por el de otros estados de lo que para entonces era la Confederación Granadina. Fue la única insurrección del siglo ganada por los insurrectos y tuvo serias consecuencias que veremos más adelante. Un año más tarde, en 1863, la breve guerra del Ecuador contra el general Flores. Y finalmente, en el año 76, la guerra de las escuelas. De nuevo, los conservadores se levantaron contra el gobierno liberal que pretendía imponer en Colombia la educación pública, obligatoria, gratuita y laica. Una vez más fueron derrotados. Después hubo otras dos guerras civiles en lo restante del siglo XIX, la de 1885 y la que empezó en 1899, llamada la de los 1000 días. Las dos que quedan por fuera del compás de este capítulo. Acá, Antonio Caballero, en un solo capítulo, mete varias guerras civiles en un ejercicio sintético interesante, porque está metiendo la guerra de los supremos, la guerra de la revolución de medio siglo, la guerra del 60, la guerra de las escuelas, en un solo capítulo, pero le dedica un solo capítulo a Tomás Cipriano de Mosquera y también le dedica un solo apartado a los partidos tradicionales y a su nacimiento. Entonces miren que
cada persona adecua lo que conoce y así mismo escribe. Entonces se nota que Antonio Caballero tiene muy poca información de lo que fueron estas guerras de medio siglo, desde la guerra de los supremos hasta la guerra de las escuelas. O sea, tiene muy poca información, pero sí tiene más información de caudillos como Tomás Cipriano de Mosquera y como el general Melo. Entonces acá él hace unas caricaturas muy chistosas de los caudillos de la época, que ahí medio se puede ver, pues de lejos no se ve muy bien, pero aquí está por ejemplo la caricatura que hace de José Hilario López el liberal, de José María Obando, de Tomás Cipriano de Mosquera, de Manuel Murillo Toro, de Aquileo Parra y de Mariano Ospina Rodríguez. Estos 6 personajes muy importantes en estas guerras civiles. Miren algo muy curioso. Obando participó en casi todas las guerras civiles, por no decir que en todas las guerras civiles nacionales participó. Participó en la guerra de los supremos, en la guerra de medio siglo, fue derrocado en el marco de la guerra del 54. Un personaje que también fue involucrado con la conspiración septembrina, fue sospechoso de tratar de tumbar a Bolívar y de asesinar a Antonio José Sucre. Entonces miren ustedes que encontramos aquí unos escenarios bien interesantes para pensar la historia, y por eso quiero que miremos cuál es el resumen que hace acá Antonio Caballero para que ustedes saquen sus conclusiones. Miren, él por acá tiene un capítulo dedicado totalmente a Tomás Cipriano de Mosquera, pero dibuja a personajes que fueron muy importantes, como el poeta Julio Arboleda, que fue un guerrillero también conservador de la época, al lado de Mariano Ospina Rodríguez. Por aquí está el general Obando, el arzobispo Herrán, el arzobispo Mosquera, el embajador Mosquera, el presidente Mosquera, el terrateniente Mosquera y el regente Mosquera. O sea, está mostrando todas las caras de Tomás Cipriano de Mosquera y los familiares de él. Es una dinastía, y eso me parece bacano, porque eso es lo que hace Ariel Ávila con los clanes. Empieza a mostrar cómo este país lo gobiernan 54 familias. Entonces muestra toda la dinastía de los Mosquera, y en esta parte sí hace un análisis más comprensivo, que vale la pena dedicarle a eso una sesión completa. Pero miren ustedes que él habla muy poco de las guerras civiles como tal, habla muy poco de la Carta de Río Negro, pues le dedica apenas unas cuantas páginas a la Carta de Río Negro, a la guerra civil que origina la Carta de Río Negro también le dedica muy pocas palabras. Y acá está lo que dice de la otra guerra civil que se estaba analizando en 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Voy a leerles un párrafo de lo que dice de la guerra del 54 para que así pasemos a la fase de conclusiones. Dice así: liberalismo económico y político. Si las ideas económicas, es decir, el librecambismo, venían de Inglaterra, para las ideas políticas la fuente seguía siendo Francia. La revolución parisina del 48 trajo a Colombia, con el romanticismo, un vago relente de liberalismo social y de socialismo proudhoniano que iba a prolongarse en un régimen liberal por más de 40 años.
con las interrupciones inevitables de las guerras y con dos paréntesis, uno la izquierda y otro la derecha. El de la izquierda, en el año 54, la breve dictadura social del general José María Melo, que le dio un incruento golpe de cuartel al presidente liberal José María Obando y lo puso respetuosamente preso en el Palacio Presidencial. Es muy interesante porque ya no solamente existía la izquierda de la Revolución Francesa, o sea, ya existía en Europa y en el mundo lo que llaman la izquierda marxista, que nace precisamente en 1848. Y como producto de esa izquierda marxista se monta al poder a través de un golpe de estado el general José María Melo, un antiguo soldado de las revoluciones independentistas, bolivariano. Este general recoge el descontento de los artesanos, que se dan cuenta que el general presidente Obando los tiene muy mal económicamente porque le está dando más importancia al libre cambio y al comercio exterior que a los productos nacionales fabricados por artesanos. Entonces, cuando Melo se monta al poder por la fuerza en el 54, no solamente empieza una guerra civil, sino que también es el primer golpe obrero marxista para algunos en Colombia. Ahorita que ganó Petro la presidencia, vi varios titulares que decían: el primer gobierno de izquierda en 200 años. Eso es falso, porque lo del general Melo se puede considerar un gobierno de izquierda, no solamente porque ya existía el marxismo, la izquierda marxista, sino también porque ya existía una doctrina que estaba a favor del proteccionismo estatal de la economía, de la igualdad económica en un país como Colombia. López Pumarejo fue montado por el Partido Comunista y el Partido Liberal en una elección en la que el Partido Conservador se abstuvo de votar. Decir que Petro es el primer presidente progresista o que tira a la izquierda es una mentira. Pero miren que muchos medios de comunicación con bastante reputación difundieron la noticia diciendo que era el primer presidente de izquierda en 200 años de la republicana. Falso. Y acá el señor Antonio Caballero la tiene totalmente clara. O sea, Melo representaba ideales que en ese momento eran la izquierda. Entonces, termina el párrafo diciendo lo siguiente: un golpe casi protocolario. Primero, invitó a Obando a que se lo diera a sí mismo y no quiso. Se trataba nada menos que de rebelarse contra el capitalismo naciente, a favor del proteccionismo económico y contra el libre comercio impuesto universalmente por Inglaterra, pues con la independencia política de España, sus antiguas colonias cayeron de inmediato bajo la dependencia económica de Inglaterra. La fuerza social detrás de la tentativa golpista, además de las tropas de la Guardia Nacional que comandaba Melo, eran los artesanos de Bogotá, reunidos en las populares sociedades democráticas apadrinadas por una facción del Partido Liberal, la de los proteccionistas, enfrentada a la librecambista. Bueno, proteccionistas eran los draconianos y los librecambistas eran los gólgotas. Hay que advertir
que casi antes de que se formaran en Colombia los partidos liberal y conservador, se habían formado ya las facciones internas de los dos. Tan frecuente en los escritos políticos de la época es la expresión división liberal o división conservadora, como los nombres de las dos colectividades. La división entre gólgotas y draconianos no era, como casi todas, una división personalista de jefes, sino aquí sí ideológica. Los gólgotas, que se llamaban así porque decían inspirarse en el sacrificio de Cristo en el monte Calvario, eran librecambistas, civilistas, legalistas, federalistas, y derivarían en los llamados radicales, que monopolizarían el poder en las décadas siguientes. Los draconianos, por el implacable legislador griego Dracón, eran proteccionistas, centralistas, autoritaristas, nostálgicos de un fantasioso bolivarianismo libertario y, de manera imprecisa, socialistas de oídas. Prácticamente todos los estamentos del país, salvo los artesanos y sus protectores intelectuales, estudiantes y periodistas, eran para entonces librecambistas. Los comerciantes, los hacendados, los propietarios de minas por interés y los abogados por convicción ideológica. Lo venían siendo desde la independencia y lo siguen siendo hoy. La vocación del país es de exportador de materias primas, oro y quina y bálsamo de Tolú entonces, oro y carbón y petróleo hoy, y de importador de todo lo demás, telas y fósforos y máquinas de coser y corbatas y machetes ingleses, muebles y vajillas y vinos franceses, harinas, salazones de los Estados Unidos. Por eso, la aventura de Melo y los draconianos con los artesanos de Bogotá ha sido barrida de la historia oficial bajo el rótulo infamante de dictadura militar populista. En realidad, fue una romántica tentativa de democracia socialista, un choque de fabricantes contra comerciantes, de ruanas contra casacas. Lo definió un periodista satírico draconiano, el Alacrán Posada. Se dijo también de guaches contra cachacos. Terminó a los pocos meses con la derrota de los guaches y de la guarnición de Bogotá ante las armas del ejército constitucional, mandado por otra vez por Mosquera y Herrán. Antes de firmar su rendición, Melo, que era un jinete apasionado, mató de un pistoletazo a su caballo favorito para que no lo fueran a montar sus vencedores. Desterrado a las selvas del río Chagres en Panamá, escapó a México para hacerse matar combatiendo con las tropas de Benito Juárez contra la invasión francesa. Era un romántico. Fue también, con Simón Bolívar, el único presidente colombiano del siglo XIX que no tenía ni barba ni bigotes, no le crecían. Era un indio pijao del Tolima, con su contemporáneo Juan José Nieto, mulato cartagenero, que ocupó la presidencia en sustitución de Mosquera. Es también el único que no ha sido oficialmente de raza blanca. El paréntesis de la derecha fueron los 4 años del gobierno conservador de Ospina Rodríguez, del 57 al 61, ocupados de buena parte por la guerra. A Melo, es decir, al derrocado Obando, lo había sucedido el conservador moderado Manuel María Mayarino, inventor de los gobiernos bipartidistas paritarios. Pero luego vino Ospina, para quien se creó la expresión godo de raca mandaca, con un gobierno conservador hegemónico cuyos atropellos electorales y políticos desembocaron en una nueva guerra civil. Ospina trajo de vuelta a los jesuitas, a quienes Mosquera había expulsado y volvería a expulsar.
y pretendió lograr la anexión del país a los Estados Unidos como único medio de conseguir la seguridad. No tuvo tiempo de hacerlo. La revolución levantada por Mosquera en el Cauca triunfó en todo el país y devolvió el poder a los liberales, que procedieron a redactar una nueva constitución. Y bueno, hasta ahí él analiza el conflicto del 54, cómo nace el conflicto del 60, que él dice que nació en el 59, pero oficialmente se dice que el conflicto fue de 1860 a 1862. Mire que hay muchos debates en torno a las fechas, pero aquí Antonio Caballero expone una tesis que es bastante revolucionaria. Él dice que lo de Melo no fue una simple dictadura social populista, sino que fue una dictadura de democracia socialista, contradictoria por cierto, pero democrática en tanto que recogió un descontento popular de la clase obrera, de los artesanos bogotanos. Entonces es una forma ensayística muy interesante de pensar la historia, pero que también tiene sus baches y sus tibiezas, pero que en medio de todo tiene más criticidad en algunos hechos y en algunos puntos, más que lo que hemos leído en Jorge Orlando Melo en las clases pasadas. Entonces, comparando lo que se dice en 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano con lo que se dice acá en este libro de Antonio Caballero, vemos que la historia siempre se cuenta desde posiciones un tanto subjetivas, porque acá se le da más protagonismo a la figura caudillista de Tomás Cipriano de Mosquera, se le dedica un capítulo completo, mientras que en el programa radial, basado en el proyecto editorial 100 preguntas y respuestas, se le da más importancia a los hechos como tal de la guerra, a los antecedentes, a los enfrentamientos, a las consecuencias de las guerras, y acá se centra más en los caudillos, pero es entendible porque aquí el objeto de estudio son las oligarquías, más que las guerras son las oligarquías. Y cómo no hablar de personajes como Obando, como Melo, como Tomás Cipriano de Mosquera, como Mariano Ospina Rodríguez. Esas son las oligarquías que han gobernado el país. Bueno, hemos llegado al momento de las conclusiones en esta clase de hoy. Yo tengo básicamente 3 conclusiones rápidas para compartirles. La primera, es increíble el oficialismo que hay, que hasta estas historias que son revolucionarias y que intentan escapar del oficialismo, también son oficialistas cuando hablan de la Navidad Negra, que aquí ni siquiera se menciona como Navidad Negra, sino que se menciona como una guerra civil, lo cual es una falacia, porque la primera guerra civil fue la de los Supremos, en la era republicana, que empezó en 1839. Lo del 23 de diciembre de 1822, eso no fue una guerra civil, eso fue un genocidio. Porque una guerra civil se da mínimo entre un ejército y una guerrilla. Tiene que haber una guerrilla, pero en Pasto no había una guerrilla. Había una población civil que se le rebeló a Bolívar, que no quería ser parte de la Republiqueta de Bolívar, que no se sentía incluida en la Republiqueta de Bolívar, del dictador Bolívar, y que sentían simpatía con la corona española. Porque cada región tiene sus fijaciones. Y la región pastusa no se sentía oprimida por la corona, se sentía oprimida por Simón Bolívar. Entonces, Simón Bolívar a la fuerza los hizo unir a la República, matando más de 500. De ahí viene
esa fama mal ganada de que los pastusos son bobos, los chistes en donde los pastusos son los bobos, es un chiste totalmente bolivariano. La segunda conclusión: la guerra civil de los supremos, la guerra de la revolución de medio siglo para abolir la esclavitud y quitarle privilegios a la iglesia, y la guerra del 54 obedecen a los egos que quedaron entre las huestes santanderistas y bolivarianas. Egos en donde hubo cambio de bando. Tomás Cipriano de Mosquera se cambia de bando, Obando también, golpes de estado, ideologías extranjeras que permearon, que en este caso la clase obrera fue representada por un romanticismo, y si bien no hay pruebas de que hayan leído Marx, por lo menos sí hay evidencias de que se intentó luchar por una economía proteccionista como la que defendía Marx, una economía a favor del obrero nacionalista. Y la última conclusión que les quiero compartir es la importancia del pensamiento crítico, de no tragar entero, de comparar lo que dicen aquí, lo que dicen acá, lo que dicen allá, y así es como se construye la historia, siempre tomando distancia y nunca tomando esto como argumentos de autoridad. Esto es una versión más de la historia, como cuando le cuentan un chisme. Uno siempre que le cuentan un chisme, uno debe comprobar qué tan falso es y escuchar todos los datos para poder sacar su conclusión y tener su versión. Y en la próxima ya hablaremos de la Carta de Río Negro y de la guerra civil que le precedió. Entonces nos vemos en la próxima. Muchas gracias y hasta pronto.